Bienvenidos a Este Oeste. Hace ya algunos meses que no conversamos con Paulo de León porque ha habido más análisis político, más análisis de temas de ética, de corrupción, pero vamos a ver qué tanto todo esto está impactando en el lado económico, pero además el resto del mundo sigue operando o sigue desarmándose, como usted lo quiera ver. Vamos a hablar acerca de esos temas con Paulo de León, que es analista de Central American Business Intelligence, CABI, y le doy la bienvenida nuevamente a Paulo. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Quique, aquí. Ya hace algunas semanas que no conversábamos con vos por acá, pero empecemos hablando un poco acerca de un tema que le impacta o le pega mucho a América Latina, a Guatemala todavía en particular, y el tema de los commodities, el tema de lo que en Guatemala sería el azúcar, el banano, el café, el mismo petróleo, incluso. Hablemos un poco acerca de eso, qué está pasando a nivel mundial con esto. Sí, bueno, mira, lo que estamos viendo es algo increíble, creo yo. Estamos viendo una verdadera matanza en el precio de los commodities, es generalizado. Yo debo confesar de que, bueno, no estoy solo, muchos no pensamos que iba a ser tan largo y tan fuerte. Lo que estamos viviendo es una caída consecutiva de 5 años seguidos, sin parar así, sin escalas, como dicen, sin rebote, sino que una caída brutal que empezó en abril del 2011. El único commodity que tuvo un pequeño rebote entre febrero y junio fue el petróleo, justamente, que medio rebotó un poco, pero volvió a regresar a los niveles de diciembre. Sí, lo que pasa es que fue tan brusca la caída anterior que tenía que haber un ajuste, pero lo que hemos venido viviendo son una cosa realmente espeluznante, diría yo. Son 5 años de caída. Hace 3 meses volamos el mínimo que había fijados en el 2009. O sea, hoy estamos por debajo de los precios del commodity que en la crisis de la recesión mundial. Entonces, eso es lo que todo nos tiene bien, ¿cómo se podría decir? Con una incertidumbre tremenda, porque tenés precios de commodity por debajo de la crisis o la recesión del 2009 mundial, pero ahorita no hay recesión mundial. Entonces te dice, ¿qué está pasando en los commodities? ¿Por qué ese desmoronamiento, verdad? Hay hipótesis, puede ser una China, puede ser la otra de que está anticipando una recesión que se viene, pero estamos ahí en esa incertidumbre. Entonces, realmente como que esta caída de commodities es como una curva, hablando en términos de béisbol, que no la pudimos leer realmente porque ha sido brutal. O sea, te lo digo, en abril de 2011 para acá los precios de los commodities han caído combinadamente casi 70%. Hablamos de commodities, estamos hablando de azúcar, de trigo, de maíz, de soya, de café, metales, aluminio, que son todo lo que son materias primas realmente para después poder ser transformadas en otros productos. Correcto. Entonces, tener los grandes grupos que son los suaves, las energías, los metales, las agriculturas y los granos que están en agricultura. Todos los grupos están cayendo, o sea, no hay un solo grupo, ni siquiera el oro, que normalmente el oro se comporta de otra manera diferente, pues el oro pasó de 1800, hoy estará en 990, o sea, cayó la mitad de valor. Que hay cosas que la gente no entiende también el tema del oro. El tema del oro no solo se usa para joyas o como valor estándar, sino que tiene usos industriales también. Exactamente. Y cuando hay una baja en la demanda de consumo de productos terminados, pues termina habiendo una baja en la demanda de las materias primas. Si ahorita estamos teniendo una baja en la demanda de las materias primas, quiere decir que se está previendo una baja en la producción en los próximos 4 o 5 años para adelante. Exactamente, o sea, recordate que la bolsa y todos los indicadores de bolsa están viendo hacia adelante. Entonces, por eso te digo de que estamos en un momento que nos sentimos como raros, como analistas, porque por un lado tener las bolsas de Estados Unidos y Europa relativamente bien, arriba, bastante arriba y aguantando bastante bien, y los commodities en caída a la baja. Por supuesto que vamos a hablar después de que los emergentes sí están bien golpeados, los índices accionarios, pero el primer mundo como que sin nada que ver. Nosotros sabemos que el primer mundo no compra directamente los commodities, sino que indirectamente a través de China, pero no puede haber un desacoplamiento tan brutal como el que estamos viendo ahorita. O sea, commodities en mínimos de 24 años. O sea, hoy tenemos el mismo índice de commodities que hace 24 años. Es una cosa espectacular y que realmente está impactando a Sudamérica. O sea, Sudamérica está metida en una profunda recesión, diría yo. Y creo que les va a ser tan dura que hemos hablado un poco acerca de justamente el tema de Sudamérica. Hablamos de Sudamérica. Son economías, incluyendo Guatemala, pero hablemos de Sudamérica, que en principio eran ya economías un poco desarrolladas. Brasil se ponía ya entre las 8 potencias económicas del mundo y demás. Pero en la práctica es una economía que nunca se transformó de estar basada en petróleo, en café, en azúcar, en banano, en los commodities. O sea, ya no era una república bananera per se, pero para efectos prácticos no dejó de serla. Y eso es lo que yo siempre critico, ¿verdad? O sea, los latinoamericanos somos muy buenos en vendernos, en vender una buena historia, una narrativa,
Pero a la hora de este extremo que estamos viendo ahorita, realmente estamos viendo que seguimos siendo todos países bananeros. ¿Qué es una definición de un país bananero? Un país que vende commodities, materia prima, no genera valor agregado, y pues se sostienen todos, incluso Chile. Chile cobre. Chile es el país más desarrollado de América Latina y lo que tiene, sí, por supuesto que el ingreso de Chile subió tanto por cabeza porque el precio del commodity cobre, que tú decís, se disparó para el techo, entonces había una sensación de bonanza y de que tengo plata, pero no era porque Chile se transformó, o sea, sus bases, por supuesto que son mejores que las nuestras, es el mejor país de Latinoamérica, pero si ya lo ponemos al lado de un Corea del Sur, ves a Chile para abajo, pues literalmente. O sea, Corea dejó de ser un país exportador de materias primas y se volvió un país industrializado que tiene productos terminados de alta tecnología y de última generación. ¿No? Y la calidad del capital humano, la calidad de institucionalidad, la infraestructura. Entonces, pones a Chile al lado de Corea y decís no. Ahora está Chile, Brasil, similar, Argentina. Mucho peor. Mucho peor. O sea, si Chile es el mejor y si lo está haciendo bajo, solo para que vean, o sea, Chile ahorita está en recesión. El peso pasó de 450, hoy está llegando a casi 700, una depreciación casi de 60, 70%. Es brutal lo que está pasando en Chile. Y es el mejor. Hay fuga de capitales, se cayó la inversión, hay una crisis de confianza y es por puro efecto precio. O sea, se cayó el precio del commodity. Tenés Argentina, tenés Perú, Sí. tenés la misma Colombia, Sí. que venían creciendo, Sí, tenés Brasil, que ya hablábamos, todos, incluyendo Venezuela, tienen una alta dependencia en estas materias primas Sí. y conforme se deprimen los precios de las materias primas, aunque había diversificación, porque antes la materia prima principal podía haber sido cobre en un país, bananos y café en el otro, le agregaron minerales Sí. y le agregaron petróleo y le agregaron algo similar, Pero todo seguía siendo materia prima. Sí, es que todo se está cayendo. Entonces ahorita diversificarse con materia prima no tiene sentido en este momento porque todo está cayendo. Entonces, pero tampoco así. Fíjate, por ejemplo, el caso de Chile. Chile pasó, y cuando yo vivía allá y estudié allá, el cobre era el 30% de las exportaciones. Llegó a ser 70% del año pasado. O sea, lejos de diversificarse, se concentraron. Y ellos pensaron y vivieron un sueño que ahorita se están despertando, que fue un precio altísimo de 4. El precio del cobre ahorita está en 2.20, entonces, y el cobre pesa el 20% de la economía. Entonces lo que estás trayendo, se está trayendo el resto de la economía y la verdad que empezás a rescarbar y no hay nada más en Chile. O sea, no tenés una plataforma industrial, no tenés un hub de servicios, ni hub financiero, ni un hub tecnológico. Entonces, al final del día les entró mucha plata, una sensación de riqueza por precio, pues lo gastaron, porque lo han gastado mucho, pero realmente la base de la pirámide sigue siendo igual que hace 20 años. Terminemos Sudamérica con un país que es más de América Central que Sudamérica, pero está Sí, justamente en la bisagra, que es Panamá. Sí. Porque Panamá pues, no tiene tampoco mucha materia prima, No tiene. y no exporta materia prima realmente. Lo que tiene son servicios, Sí. tanto de logística, que es el canal, como financieros e inmobiliario. Pero ¿qué produce Panamá? Pues nada, casi prácticamente nada. El sector agro pesará 4 de la economía. El sector industrial pesará otro 4 de la economía. O sea, estamos hablando que agro e industria pesarán 8. En Guatemala la suma de los dos es casi 40. O sea, solo para que mires la diferencia. Pero Panamá encontró su razón de ser en el mundo, encontró su nicho, lo está explotando y ahí va adelante. Y entonces tienen algo más sostenible porque Que es logística portuaria, no depende, canal, o sea, depende y del volumen, es por sector supuesto. financiero y un poco inmobiliario. Sí. Son los tres grandes motores de la economía panameña. Y la economía está bien, ¿verdad? En Sudamérica, Perú, que era una estrella, era un tigre de los últimos 5 años, se cayó muy fuerte. O sea, lo que te dice es que Perú no, o sea, lo que estaba teniendo... Perú había dejado de depender de agrícola y había pasado a depender de metales y Minerales, petróleo. sí. Y se cayeron los precios de metales y petróleo Para y se abajo. cayó Perú. Sí, hoy está creciendo 1%, el gran tigre de Sudamérica, creciendo 1% por segundo año consecutivo, bien golpeado. Y debo destacar que el mejor país, hay dos buenos países en Sudamérica hoy, diría yo. Uno es Paraguay y el otro es Colombia. Colombia, lo que pasa es de que Colombia está rompiendo el ciclo sudamericano, ¿verdad? Un poco. Tiene más diversificación en servicios e industria. Y Paraguay, que lo que pasa es que Paraguay está despegando, o sea, está siendo el mayor exportador del mundo de carne. Soya también, que no ha caído tanto, pero sí también. Entonces Paraguay y también está recién empezando y tiene una sanidad fiscal muy grande. Entonces, pues Paraguay se logró desarmar, pero no tanto.
Tema Colombia, profundicemos un poco más en Sí, el tema Colombia, porque sí. Colombia tiene problemas similares a los nuestros en algunos aspectos, Sí. temas de violencia, temas de narcotráfico y demás, pero pasó por un proceso de reestructuración Sí. económica. Sí, mira, Colombia, como te decía, hoy es la estrella de Sudamérica, creciendo a 3. Imagínate, el mejor de Sudamérica crece a 3. Guatemala este año vamos a crecer arriba de 4 por segundo año, tercer año consecutivo, arriba de 3.8, 4. Lo que está pasando en Colombia es de que Colombia también está explotando su diversidad. Lo que pasa es que también se les cayeron los commodities, a diferencia de Guatemala. O sea, tenemos muchos commodities en común, palma africana, hule, azúcar, café y banano. Pero a diferencia de ellos, nosotros compramos petróleo y ellos los venden. Entonces, la caída del precio del petróleo ha sido un gran compensador de la caída, en el caso de Guatemala, del azúcar, café, palma africana y hule. O sea, nos bajan nuestros costos de producción y de movilización por medio de Sí. gasolina y de la electricidad, Sí, porque además diversificamos la generación, pero ellos, su ingreso fiscal importante era la venta del petróleo, cosa que se cayó, y eso afecta a Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleo. Así es. Entonces, no están tan mal como Sudamérica, pero tampoco están tan bien como estamos Guatemala pasando esta coyuntura. Y lo que sí es de que lo malo de Latinoamérica es de que en cualquier frenón que hay de la economía, pues hay peligros políticos. Y ya tenés un entorno en Colombia, yo he hablado con un par de amigos y te dicen de que ya el entorno se están entubriando con el tema de las FARC, y ya tenés un descontento, ya hicieron la primera marcha muy al estilo de Guatemala la semana pasada. O sea, ahí sí que podemos decir que Y implantamos tenés una moda. el lío entre Santos y Uribe, que Exactamente. revive y da vueltas periódicamente. Entonces, tenía 10 años de cero ruidos en tema político en Colombia, y hoy empieza a partir otra vez un ruido político que no lo tenía Colombia en 10 años. Entonces, también ya la gente empieza a decir, bueno, pues no Colombia, la está- diferencia en ese aspecto es que tiene una clase política intermedia que venía surgiendo. Sí. Gente como Antanas Mocu sigue por ahí, especialmente alguien como Sergio Fajardo, Sí. que fue alcalde de Medellín, que ahora está de gobernador de Antioquia, Sí. que se potencializa Sí, sí. como un candidato Sí, sí. a la presidencia Tienen para la buenos siguiente vez. líderes, buenos Hay líderes líderes. nuevos que vienen surgiendo, no de la política tradicional, pero les siguen quedando los Uribe y los Santos, que estaban como El en pasado. medio de las dos cosas, Pero ahorita viste las encuestas que Peñalosa va liderando. a nivel de alcaldía de Bogotá. Sí, exactamente. Entonces, tenés, como tú decís, un recambio, ¿verdad? Pero el pasado es fuerte, ¿verdad? La gente se quiere aferrar al pasado y está complicado. Pero como te digo, todo eso, y aquí hay una tesis, si querés lo agarramos con el tema de la economía de Guatemala. Estamos ahorita sí porque la economía está bien. Yo les pregunto cómo estaríamos con esta crisis política con una economía en desaceleración. Sería otra sensación, o sea, sería completamente diferente una desaceleración económica con una crisis política. O sea, No hablamos mucho de aquí en Venezuela, pero Guatemala- Venezuela es justamente ese ejemplo que estás poniendo, una desaceleración económica derivada de cosas externas, en una parte porque Sí. se cayó el petróleo, que es una parte fundamental de los ingresos fiscales, una clase política desgastada completamente Sí, y una situación donde hay desabastecimiento y una inflación arriba del 100%. Exactamente, o sea, aquí estamos bien ordenados, de hecho subiendo, y entonces tenés un buen ambiente económico que te quita ese ruido, ¿me entendés? Ahora, yo creo que si con crisis económica y además política, pues las cosas serían mucho Ecuador peor. se le empieza a complicar un poco Ya- el ya mundo a está. Correa. Sí, está ya tiene complicado. un proceso donde ellos entraron, me refiero a Chávez en su momento, al mismo Evo Morales, a la misma Cristina Fernández en Argentina, entraron como el anti-establishment, pero sí. después de 10, 12 años de ser el establishment, Sí, sí. ya no pueden ser el ya no. anti-establishment, No, ya ya no. surgen nuevas opciones políticas del anti-establishment que hacen ruido en la parte económica. Por supuesto, ya tenés, bueno, Ecuador lo que tenés fue un boom de precios de commodities. La petrolera es estatal, subió el petróleo y empezó a gastar a lo loco en programas sociales. O sea, entonces se miraba bien, un presidente bueno socialmente. Lo que pasa es que, y no era porque el aparato estatal era mejor, no, era porque tenía más excedentes y lo gastaron. Hoy se cayó el precio del petróleo, ya no hay pues la bonanza social y de gasto social, y ahí hay protestas ya en... Tengo que ir al corte, Ecuador. vamos a regresar a ver el resto del mundo, vamos a ir a Asia, a Europa, para regresar en el último segmento al tema de Guatemala. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste, haciendo este análisis económico. Ya veíamos cómo la caída de los precios de las materias primas, si usted quiere, o de las exigencias físicas planteadas a futuro, que son los commodities, pues ha afectado especialmente economías de América del Sur. Pero hablemos un poco del por qué. En Guatemala obviamente todavía nos afecta, Pablo, pero
uno de los principales socios de América del Sur más recientemente ha sido China, ha sido Asia. Veamos cómo eso, el famoso, la Alianza del Pacífico y demás, todo lo que se venía hablando de que era lo del futuro y todo esto, pues resulta ser que nuestro socio principal en Guatemala sigue siendo Estados Unidos, El Salvador, México, esos están y Europa más o menos estable, y Europa, pero a América del Sur sí le afectó y le impactó que la caída de los commodities estuviera además de la mano de la caída de lo que es la demanda acumulada de Asia y de China en particular. Hablemos un poco acerca de Asia y China, cómo tiene que ver todo esto con esto. Sí, mira, yo diría que de hace 20 años para acá, pues los sudamericanos empezaron a hacer lazos con China, se metieron en la cadena, están en una cadena de producción que es Sudamérica extrae, se lo vende a China, China lo transforma y se lo vende al primer mundo, a Estados Unidos y Europa. Entonces esa cadena está rota hoy. Entonces todo el que pertenezca en esa cadenita de producción está fuera. Está siendo muy afectada. Entonces, hoy Sudamérica es su principal socio comercial es China. O sea, te estoy hablando de que casi el doble de lo que es Estados Unidos de esos países. Entonces, se desacoplaron de Estados Unidos y se insertaron al boom chino, ¿verdad? Los mercados en China se desplomaron por completo. El mercado, todo lo que es la bolsa de Shanghái, que es la bolsa más grande del mundo en valor de los activos de sus... Ya no después de la caída, ¿no? Pero era antes de eso, bueno, la segunda más grande antes era la de Brasil. Por los precios de Petrobras, que también se cayó, entonces retoman su valor otra vez la bolsa de Nueva York. Pero, ¿qué pasa en China? ¿Por qué esa desaceleración económica cuando venía haciendo los famosos BRICS, que era Brasil, Rusia, India y China, de los famosos BRICS? Hoy el único que sigue empujando con la fuerza que venía antes es India, y tal vez Indonesia, que se le está pegando por tamaño en la economía y porque está creciendo a la par, pero China se desaceleró por completo y... eso de la mano con la caída de los commodities, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que está pasando allí? No, mira, China es el principal comprador de un montón de commodities, entonces si ellos compran menos, pues los precios se caen. China lo que está pasando es una desaceleración brutal de su producción, de su economía, por 2 días. En primer lugar, lo que exportaba se está yendo a un primer mundo más lento. Y 2, lo interno se está desplomando. ¿En qué sentido? China, en los últimos, del su PIB, el 55% es obra pública. Pero llega un punto en que ya no puede seguir haciendo obra pública a ese nivel. Llevan 20 años invirtiendo 20-30% del PIB en deuda pública y más el sector privado. Y eso implica la construcción pública, de lo que implicaba era las grandes hidroeléctricas, ciudades completas, trenes subterráneos, trenes bala, sistemas de telecomunicaciones, todo esto. Y eso, conforme hay menos consumo local dentro de China, ya no hay a quien seguirle vendiendo todo esto. Sí, no, y entonces es malo subinvertir y es malo sobreinvertir, ¿verdad? Entonces, hace 3 años, cuando ya le pusimos el ojo a China, hubo un estudio que leyó no me recuerdo quién, que todos los países que en algún momento llegó su inversión a ser más del 50% del PIB, colapsaban. Toditos. Y China estaba ahí arriba de 50. O sea, te estaba diciendo de que solo el consumo era el 45% de cada 100 renminbi o yuanes, ¿verdad? Entonces, una sobreinversión de 55 inevitablemente va a ser no económica. No tiene sentido hacer una carretera de 20 carriles por lado si solo vas a usar uno. No vas a recuperar esa inversión económica y alguien va a tomar esas pérdidas. Entonces, ahorita China está sobreinvertida. Todavía, como es un régimen, no están los mecanismos como Estados Unidos de ver cómo el capitalismo le da salida a través de una quiebra, va a tirar las acciones de una cosa y salir rápido un problema, sino que lo están pateando y lo están pues manejando, ¿verdad? Como ellos creen, pero no lo van a poder manejar, ¿verdad? Porque se habló, cuando estábamos en medio de la crisis, 2009, tal vez ya 2010, 2011, se hablaba mucho que el motor para sacar al mundo de la crisis iban a ser los mercados emergentes, que eran los BRICS, que era Brasil, Rusia, India y China. China, ya hablábamos, se desacelera. Brasil, no digamos Rusia, con la caída de un montón de cosas y las sanciones económicas, también se desacelera. No deja de ser Rusia un país también vendedor de materia prima, una república bananera a su estilo. Canches, ¿verdad? Nada más la diferencia es petróleo y gas. Y Rusia el año pasado cayó 7% su PIB, este año va a caer 5%. El otro año se pronostica que vuelva a caer y va a ser una depresión lo que está en Rusia. Entonces, lo que te digo es de que no pueden porque ellos no tienen el jalón de consumo
que pueda suplir al primer mundo. No lo van a tener todavía y no lo van a tener en muchos años. Entonces, pero antes de que ellos se vuelvan consumidores, tienen que digerir estas pérdidas. China son billones de dólares que tienen que digerir de pérdidas, ya sea bancos tienen que colapsar, empresas tienen que cerrar, entonces, y desempleo, y puede haber una revuelta ahí. Entonces, China todavía le falta. O sea, y por eso creo yo de que los commodities siguen cayendo, porque no sabemos ese animal de qué tamaño es. Y además porque ellos no han decidido asumir una salida como los fue Wall Street. Recordate, no sé, la gente no se recuerda, pero en el 2008, octubre del 2008, cuando la gente vio que era eso, pues el mercado cayó 30% en 2 semanas y así estaba limpiando las pérdidas, los bonos estaban cerrando, estaba liquidando todo lo malo, sacar fuera y quedarte con lo bueno. Entonces China no puede hacer eso, tienen otra mentalidad bastante intervencionista del Partido Comunista y no quieren darle salida. Alguien tiene que asumir esas pérdidas, no las quieren tomar y lo que estamos es prolongando una muerte anunciada que es este modelo chino que se acabó ahorita en este momento. Hablando de Rusia y de esos sectores hacia Europa, el tema de Grecia. Sí. Grecia terminó de afectar el euro al nivel de que llegó a estar en 1,09, que es lo menos que ha estado para estar casi a la paridad con el dólar. Después debería llegar a estar en 1,50 en un momento dado, 1,09, pero no llega a terminar de ser la gran crisis para Europa. Es dura. España se viene a estabilizar, Italia está un poco más estable y Europa en general no le pegó otro bajón, sino que bajó un poquito, pero se estabilizó y sigue creciendo despacio, pero se estabilizó. Sí. Mira, yo creo que por 2 cosas. Uno, porque han hecho cosas, ¿verdad? Cerrando el déficit y corrigiendo algunas cosas. Pero también la inyección es de plata, pues. Una política monetaria hiperagresiva. Entonces inyectaron mucho dinero, facilitaron que llegara a la calle y una depreciación masiva, recordate. La depreciación que tú decís, pues abarató Europa. Hoy no es casualidad que hoy Estados Unidos, el principal socio al que le importa cosas ya no es China, es Europa. ¿Por qué? Porque se abarató Europa y entonces pues los gringos prefieren comprar cosas a Europa. Entonces eso generó actividad. Ya puedes comprar un Audi que un Sanyang. Exactamente. Otra vez. Entonces, pero eso vaya que lo tocaste el tema. El problema está de que, pues, ¿por qué también se desaceleró China? Depreciación del yen, depreciación del euro, depreciación de todas las monedas de Sudamérica. Pero el yuan chino está fijo. Entonces, pues todo lo japonés se puso a la par en precio, lo europeo se puso más racional. Entonces China se lo empezaron a comer otros países. Y una de las cosas que creo que va a terminar haciendo China es devaluar. Y entonces ahí viene otra ronda de cuentazos, pues, porque si devalúa ese gigante exportador un 20-30%, pues ahí va a venir otra ola de caída en los países que compiten con China. La dinámica esta, lo que ha generado entonces es también cierto movimiento en Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más independiente del resto del mundo de lo que muchos consideran, porque se habla tanto de que el nivel de endeudamiento externo y demás, pero Estados Unidos depende mucho más de la capacidad adquisitiva y del consumo de los mismos gringos que de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en China, de lo que pasa en América del Sur. Sí, mira, no es que no estén conectados, sí están conectados, pero ellos su comercio exterior es muy bajo. Entonces, ¿dónde sí les ha afectado las depreciaciones? Es en las ganancias de sus empresas. El S&P 500, las empresas 500 más grandes de Estados Unidos, el 40% de las ventas son mundiales. La buena noticia es de que lo que ellos dejen de ganar en Europa o en China no es PIB gringo. ¿Me entendés? No el PIB gringo es lo generado pero dentro. Ni siquiera es impuesto para Estados Unidos. No, pues. Porque los dejan en esos tax shelters famosos, por ejemplo, Estados Unidos. Apple creo que tiene 700 millones de dólares en una cuenta afuera, que es la ganancia que ha tenido afuera, pero que si le llega a meter a Estados Unidos, tiene que pagar el 40% de impuestos. Si le deja ahí donde está, no tiene que hacerlo, pero es cash que lo puede usar en mayor cosa, solo es efectivo. ¿Y a qué se ha dedicado a hacer con ese dinero? Comprar acciones de vuelta. O sea, no están produciendo, sino que están comprando acciones de su misma empresa para que no bajen las acciones, pero no están produciendo cosas nuevas. Dejaron de invertir en innovación como venían invirtiendo. Entonces, eso es el ejemplo de Apple, pero eso le está pasando a varias empresas estadounidenses. Sí, ¿no? Y con la depreciación las ganancias se achicaron. Entonces, la repatriación de plata hacia Estados Unidos es menor, pero realmente eso no es PIB de Estados Unidos. La ganancia de Europa es PIB de Europa. Entonces, el efecto es indirecto. O sea, es financiero, es a través de ganancias, pero el PIB de Estados Unidos... Y le pega a los accionistas, en todo caso, no le pega a la producción ni al PIB de Estados Unidos. No. A lo mejor, bueno, se sienten menos ricos y gastan menos localmente. Entonces, por eso te digo que la relación es indirecta, no es directa, porque la economía de Estados Unidos es muy interna. O sea,
las exportaciones de ellos serán el 10% de la economía, nada, muy bajo. Entonces es 90% in-house y entonces esa economía pues se mantiene a flote, ¿verdad? Se mantiene a flote bien, creciendo 2,5%, 3%. Cuando ves eso y ves un crecimiento en empleos, un crecimiento en lo que es la producción en sí de Estados Unidos, no es tan estable en las bolsas, pero en buena parte porque como le pega lo que sucede en el resto del mundo, las empresas ya son mundiales, Sí. ya no son estadounidenses, les pega de ese lado. Sí, sí. Pero hay cierta estabilidad de tipo de cambio y Sí. demás con el resto del mundo. ¿Cómo eso nos empieza a afectar a nosotros como Guatemala en el sentido de que es nuestro socio comercial más grande? ¿En qué impacta eso ya al mercado guatemalteco? Sí, mira, lo que pasa es que Estados Unidos, como está bien su economía y nosotros dependemos del PIB de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros le vendemos a ese país. Entonces, si ganaron o no plata en Europa, pues no nos pega directamente, sino que es el consumidor americano que está ahí aislado, pongámosle así, pues sigue bien, está bien. El empleo está en nuevos récords, hacia arriba, subiendo. Hoy precisamente en la mañana salió la noticia de jobless claims, que son las... La demanda de desempleo, los cheques de desempleo. en el mínimo de 40 años. O sea, hoy se solicitaron ayuda de desempleo por la menor cantidad en 40 años. O sea, te está hablando de una sanidad laboral buena. Pues ahí va. Cerca del 5% de desempleo, Sí, 5.2. está bien el empleo. Por supuesto que tenemos, todavía alegan algunos de que, y por eso la disparidad se ha ido subiendo un poco. El problema está de que los salarios reales no están subiendo mucho y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos así como hay una sobrecapacidad instalada en plantas, en cultivos y en commodities, también tenemos una sobrecapacidad instalada de mano de obra calificada en el mundo. Hoy levantas una piedra y hay todos con maestría allá. Entonces, cuando hay un exceso de oferta de algo, ¿qué pasa? El precio no sube. No sube. Entonces, yo creo que hay un exceso de oferta calificada en el mundo y por eso los salarios reales no van a subir. Estamos llegando a un punto de estabilización de la cantidad de personas en mano de obra que se requieren, porque en alta tecnología a veces lo que antes se hacía con 3 personas lo puede hacer con 2, y Además, requiere cierto nivel de capacidad y conocimiento, pero hay menos necesidad de mano de obra súper calificada, ¿sí? Y conforme más gente calificada hay, los salarios de esas personas se estabilizan o bajan. Así es. O sea, es un problema, o sea, no es un problema de injusticia social, es un problema de mercado. Que esa parte, por la gente que tiene el dogma de la desigualdad, no analizan esas partes. El problema está de que hay un exceso de capacidad instalada en la mano de obra calificada y entonces lo que está haciendo está oprimiendo los salarios, pues definitivamente no van a crecer porque ahí te salen no sé cuántos ejércitos de MBI al año y no se están generando esos puestos de empleo en un mundo que crece menos. Entonces, al final del día, el problema de desigualdad es un problema de crecimiento. O sea, hay desigualdad cuando hay poco crecimiento. Mira el último corte y regresamos a hablar un poco ya de la región, Centroamérica, Guatemala Sí. en particular, medio tocamos Panamá hace un momento, pero cómo todo esto nos impacta, porque Guatemala, con todo esto que acabamos de escuchar y con la crisis de precios de commodities, un país que es altamente dependiente de todo esto, sigue creciendo arriba del 4%. Sí. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en este último segmento, hablando de economía. Siempre hablar de economía con Pablo es aleccionador y además de todo nos pone un poco en perspectiva por qué cosas pasan y por qué no pasan en Guatemala. En medio de esa crisis política que hablábamos, porque hay una crisis política en Guatemala, que aunque ya afectó en una parte a los ratings de las calificadoras para Guatemala por la inestabilidad aparente que pudiera estar creando, el quetzal se sigue apreciando, o sea, se había depreciado un poquito, se volvió a apreciar, sigue a niveles razonables entre 7.60 y 7.65 la tasa de referencia del Banco de Guatemala. Tenemos una economía que sigue creciendo entre 3.8 y 4%, una inflación que va a terminar el año entre 2 y 2,5, si mucho, porque la tendencia a mediados de año estábamos en 1.2. Y ahorita viene una caída de precio viene caída de precio de petróleo. De gasolina se cae. Entonces, cuando ves todos estos números, pues en general los números macros vuelven a decirte que Guatemala está razonablemente bien, pero hay una parte importante de la población que no está a nivel de sobrevivencia. Algunos dicen que está a nivel de subvivencia en este sentido, y sin embargo la economía en Guatemala sigue creciendo. Mira, el país es tremendo. Yo cada vez que lo estudio, lo explico y gente que viene de afuera lo entiende, pues empieza a admirar las cosas que tiene el país. O sea, no sé algunas explicaciones sociológicas por qué el país
en cualquier momento, sea para bien o para mal, opta por la estabilidad económica. No lo sé todavía, o sea, lo he platicado con Philip Chicola y yo tengo mi tesis personal, pero eso no es motivo de este programa, pero lo que te digo es de que el país es el país más estable de América si calculas las desviaciones estándar de las dos principales variables macroeconómicas, que es el crecimiento y la inflación. No hay otro país que tenga menos estabilidad, menos desviación estándar que Guatemala. Se puede decir, es el país más estable de América Latina. Aquí la gente dice que no hay grandes picos ni grandes valles. No, aquí la gente te dice que están en crisis y yo me río porque no saben qué es estar en una verdadera crisis. La gente en Sudamérica sí sabe que es estar en crisis. Una hiperinflación. Aquí nunca tuvimos hiperinflación ni en los 70 ni 80. No, la tasa más alta de inflación en la historia de Guatemala fue 60 en el año de Vinicio Cerezo, nada más. Un año y después, ¡pum!, se cayó. Eso era lo que crecía en una semana en un país sudamericano. En esa misma época. En esa misma época. En una semana nosotros... Entonces han cambiado moneda. Aquí no, el que está es estable, es fuerte. Yo creo que tenemos una predilección por la estabilidad. El guatemalteco le gusta la estabilidad. ¿Qué otra cosa vemos y por qué explica eso? Creo que somos el país menos apalancado del mundo. Eso explica mucho. Cuando hay deuda hay volatilidad, ¿verdad? Porque cuando tenés deuda, pues tenés esa incertidumbre si puedes cumplir con pago. Y si te cae un precio, olvídate, recortás otras cosas con tal de cubrirte. Pero como Guatemala tiene la deuda completa del país, pública y privada, es 65% del PIB. Es ridículamente baja. O sea, yo te lo puedo poner, tenemos una aversión a la deuda, yo creo que es una de las explicaciones. Y también creo que tenemos ahorita, en este momento, suerte. Tenemos suerte de que estamos enganchados a Estados Unidos. Y que Estados Unidos está estable o está creciendo. Estable y está bien, creciendo. Y en el juego de los commodities, yo creo que sí debemos rescatar la gran labor del sector empresarial exportador de Guatemala. Cuando tú lees el libro de Guerra Borges de la historia de Guatemala, el café era el 50% de la economía. De la economía. Antes de eso fue el añil. Sí, 50% de la economía. En los años 70 era el 40% de las exportaciones. Hoy el café representa el 5% de las exportaciones y menos del 1% de la economía. Por lo tanto, los commodities... El azúcar representa menos del 3% del PIB y un poquito 6, menos 7 de las exportaciones. Lo que te digo yo es de que analizando la base también de los países de América Latina, tenemos la mejor diversificación exportadora de América Latina. O sea, tenemos, cuando tú ves, exportamos 5,000 productos. 5,000 productos, antes eran 30, hace 20 años, ahorita hay 5,000 productos. Entonces, ¿qué significa eso? Somos más robustos ante caída de precios. Es muy difícil que se caiga todo. Entonces, en precios, ¿verdad? Entonces, tenemos tenemos poca deuda, tenemos una diversificación de exportadora, pues la mejor de América Latina. Y en este momento nos agarró, además de Estados Unidos, que ya lo hablamos, nos agarró en un momento en que entramos en una etapa, creo yo, del tema que tanto nos fascina hablar, el tema de la urbanización. El país se está urbanizando y hay sectores que tienen que dar el paso sí o sí. Uno es el sector eléctrico de Guatemala, creciendo fuerte, que transforma. Recuérdate que el hecho o sea, si el sector eléctrico crece, transforma al país. Hay otros sectores que crecen y generan PIB, pero no transforman el país, ¿verdad? Por ejemplo, comercio. Si tiene un boom comercio, no te va a transformar el país productivamente, pero el sector eléctrico sí. ¿Por qué? Porque tenemos energía barata. Eso uno nos transformó y el otro el sistema bancario que está bancarizando el país. Entonces eso y también te transforma el país, porque hay más gente en la red bancaria, ¿verdad? Teníamos tres cosas, hace 6, 7 años teníamos tres cosas. Uno, éramos el país menos bancarizado de América Latina, sí, el país menos urbanizado de América Latina. Así es. Y en ambas cosas, bueno, y el país con una de las tasas de costos de energía eléctrica más altas de América Latina. En 5 años, 6 años, pasamos a tener una de las tasas de crecimiento de urbanización más rápidas de América Latina. Así es. No es que ya seamos urbanizados, estamos en la tasa de crecimiento de urbanización. Correcto. Tenemos una tasa la más alta también de crecimiento de bancarización. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos tan poco bancarizados, sí, que estamos creciendo en la bancarización muy sí, rápido, crece el sistema bancario. Así es. Y una de las tasas de mayor crecimiento de energía alternativa o renovable de América Latina, sí, que pasamos de estar en 15-20% de energía renovable a 65% de energía renovable. Sí. Eso fue una inversión muy fuerte de capital. Mira, esa es una transformación que tú decís que no se analiza en Guatemala, porque siempre nos gusta estar hablando siempre lo malo en Guatemala,
pero esa es una gran transformación del empresariado guatemalteco que dijo, tenemos que entrarle, pusieron la plata, buscaron los modelos de Y entrarle. una política pública de Estado, Paulo, porque el En el Estado caso en su del- momento, en el caso año eléctrico, 2007, sí. 2008, cuando se tomó una decisión de que vamos a transformar el modelo de energía eléctrica, porque fue justamente en la época de la crisis, la decisión es incentivemos que se pueda generar energía eléctrica renovable. Sí. Estados Unidos hoy, Obama plantea que en 30 años Sí. tienen que llegar a 15% de energía renovable. Esa es su meta, porque hoy están en 7,5, van a duplicar. es. Guatemala está en 65% Sí. de energía renovable, cifras que ni de chiste están esperando alcanzar en Estados Unidos. No, entonces por eso te digo, yo creo que, bueno, en el caso eléctrico sí un marco regulatorio bueno, a partir de la ley del 96 de energía eléctrica, ahí se generaron los cambios. Pero la banca creo yo que tenemos que reconocer que los banqueros han encontrado el modelo para bancarizar, porque recordate de que bancarizar en Guatemala es difícil con una tasa de informalidad muy alta, pero ellos lo encontraron. También el otro sector que estábamos hablando, que es energía, y la urbanización. La urbanización es un deseo universal, creo que tú sabes más que yo en ese tema, y Guatemala se está urbanizando. Hoy, para donde vayas, la gente tiene celulares, tiene antenas de televisión. Y se pasa a vivir de una comunidad o una aldea a un área urbana. No estamos hablando de Ciudad de Guatemala, estamos hablando de áreas urbanas alrededor de todo el país, donde la gente se pasa a esa alternativa. Esto genera una mayor demanda de telecomunicaciones, mayor demanda de energía eléctrica, mayor demanda de servicios y de comercio, y eso se vuelve el motor de la economía en el país. Así es. Entonces, esos tres grandes movimientos que vimos conjuntos, pues con todo lo demás que hablamos, pues hace que el país esté bien visto hoy. Yo te lo digo, creo que Guatemala somos líderes regionales. Hoy podemos por primera vez en la historia, puedes decir que 3 años consecutivos estamos en el top 3 de crecimiento de Latinoamérica. O sea, ¿eso cuándo pasó en Guatemala? Yo creo que yo tengo cifras del 58 para acá y no había pasado nunca. Y con eso tenés un tipo de cambio estable, tenés unas tasas de interés bajas, y tenemos algo Tienes histórico. una alta cantidad de liquidez en los bancos. También. Que eso Porque implica la economía con está una tasa creciendo. líder bajísima en Bancarizándose. ese momento, con una cantidad de liquidez disponible en los bancos y con un sistema empresarial más o menos topado en la capacidad de endeudamiento, entonces los bancos tienen que ir buscando La nueva frontera. tasas de, o sea, obviamente créditos de consumo, pero también créditos de vivienda a 40, 50 años, créditos para pequeños negocios de 20 años, o sea, empiezan a dar plata a más largo plazo, porque tienen tanta liquidez y ya se bancarizó tanto el sistema que pueden dar créditos a largo plazo. Antes casi todo el dinero estaba a la vista y en cualquier momento se lo llevaban. Hoy con el nivel de bancarización, Paulo, el sistema bancario puede empezar a dar créditos a 20, 30, hasta 40 años plazo. Así es, por eso te digo, estamos viviendo un mundo que es el desarrollo, precisamente esto es el desarrollo. Yo sí creo que no podemos crecer más sin un Estado, y ahí ya tocamos, o sea, qué bueno que tengamos un Estado pequeño, dado el Estado depredador que estamos viviendo ahorita, que estamos en primera fila viendo el desmoronamiento de una institucionalidad que nunca ha servido. Te preguntan por qué es que no está afectando a la economía del gobierno. Porque el Estado es tan pequeño. Primero porque es pequeño, yo les digo, pero ¿cuándo ha funcionado bien el Estado de Guatemala en los últimos 15 años? Nunca ha funcionado. O sea, tú echas de menos algo que funcionaba y ahora no funciona, pero nunca ha funcionado bien. Entonces realmente es o sea, no vemos la diferencia que antes y hoy si el Estado no está funcionando. Pero ahora, sí hay que reconocer una cosa, o sea, está bien, qué bueno el sector privado andando, pero no vamos a pasar del 4,5%, 5% de crecimiento sin una institucionalidad que funcione. Que es el tema que hemos hablado contigo varias veces. A ver, en tema de energía eléctrica hubo una política pública de decir, bueno, vamos a pasar de 30-35% de renovables a 65%, vamos a incentivar de esta forma, ahí van los incentivos, entonces el sector privado reacciona a eso. Pero en el tema urbanización, si no hay una política pública que ordene cómo vamos a crecer, cómo se van a hacer los sistemas de agua, de transporte, de drenajes, de tratamiento de agua en las ciudades alrededor del país, si no hay una guía de cómo hacerlo, no nos vamos a poner de acuerdo de cómo hacerlo, va a suceder de forma desordenada e ineficiente. Entonces ahí es donde el Estado empieza a cumplir un rol de trazar el camino, poner las bases para allá y con un Estado fuerte ordenar ese camino para adelante. Por supuesto, o sea, la diferencia es de que vamos a crecer más por la urbanización, pero si fuera ordenada creceríamos aún más. Entonces, en algún momento yo creo que es una gran coyuntura económica y a la vez política. Rara vez íbamos a encontrarnos una cosa tan conjunta. Una parte en la que Guatemala está dando sus pasitos pequeños en el desarrollo,
nos estamos viendo notar a nivel mundial y en el momento surge una crisis política que abre una esperanza de que se componga la institucionalidad. Entonces, ojalá que podamos llevar a buen rumbo esta cosa porque no vamos a tener esta ventana juntas al mismo tiempo, creo yo, en mucho tiempo. Hablemos un poco del impacto del tema de corrupción desde esta perspectiva. Cuando hablamos del impacto de temas como el narcotráfico, si son dineros externos que entran, funcionan en el sistema y vuelven a salir, entonces tiene un impacto dentro de la economía. Pero cuando hablamos del tema de la corrupción, es dinero que salió del sistema y que va a seguir operando en el sistema. Lo que cambia es de manos, pero no cambia en el sentido de que no se hace más chiquita la economía si desaparece la corrupción. Simplemente va a cambiar de unas manos a otras manos, Paulo. Pero lo pregunto así porque eliminar la corrupción o disminuir la corrupción no desacelera la economía. Porque en este sentido es dinero que estaba dentro del sistema, que simplemente va a cambiar de manos de quien la tiene, pero no se desaparece. No, o sea, es un juego aritmético en el que... Hay una suma cero. En el pastel de hoy sí, pero sí te pega la corrupción en la crecimiento. En largo plazo. Sí te pega porque si alguien, un inversionista, ve esa corrupción, decide no invertir en Guatemala. Pero más que eso, si digamos la inversión iba a ser en carreteras y se roban el 30% del dinero de la carretera, es cierto que puede aumentar demanda en bienes inmuebles, porque el que se robó el dinero compró apartamentos, compró esto, compró lo otro, pero eso no genera potencial de producción de largo plazo, genera un consumo. Pero si el dinero se hubiera usado en más carreteras o en ampliar el sistema eléctrico o en generar sistemas de plantas de tratamiento, las bases institucionales para construir país mejoran. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero también cuando hay corrupción hay un golpe en la tasa esperada del TIR que le llamamos, la tasa interna de retorno. Esa le pega directamente a la tasa interna de retorno de todos los proyectos a la baja y por lo tanto se invierte menos. Entonces, sí, en el día de hoy, el dinero que se robaron en el gobierno desaparece, no está ahí, pero en la expectativa sí te golpeó. Entonces, y eso por eso es de que un Estado corrupto no va a poder crecer más allá de un cierto nivel, ¿verdad? Entonces, y además estamos en un mundo en el que si dos países son iguales, pero este es menos corrupto que este, se van a ir al otro. A ver, veamos ya un escenario último en este esquema, elecciones con todo el dilema que se está dando. ¿Cuánto impacta en un país como el nuestro, a efectos de las calificadoras y demás, esta crisis política, viendo los números macro de la economía? Sí, mira, a mí ya me llamaron un par de clasificadores. Yo les digo, miren, yo veo que la inercia económica era tan fuerte que yo no veo que este barco sea movido por la crisis política actual. Creo que es más importante quién va a quedar en las próximas elecciones. Esta crisis política creo que no ha afectado mayormente a las cuentas fiscales, a las cuentas macro. Pero ahora, quién queda en el gobierno creo que es más importante. Entonces, y eso no lo sabemos, hoy es una incertidumbre. De todas formas, creo que el año 2016 también no va a ser mucho cambio en nuestra expectativa de crecimiento, quede quien quede. A lo mejor el impacto de un gobierno malo o un presidente malo que se escoja, pues lo vamos a ver hacia finales 2016, 2017. Pero yo creo que repasando la historia con los presidentes que hemos tenido malos y todos, pues te van a mover la aguja un 10% a la baja el primer año. O sea, si creíste que ibas a crecer 3.8, a lo mejor terminas creciendo 3.5, 3.4. Pero un timonazo así no lo veo. Y yo no veo por qué esta vez sea la excepción, de que venga alguien y realmente pasemos de una expectativa de crecimiento 3.8 y la dejemos hasta cero. No la veo nadie realmente. Además, la tendencia es muy fuerte, muy buena. Y nos garantiza que sigamos caminando, aún con cambio de gobierno, algunos meses más del próximo año. Gracias, Pablo. Ahí estamos a la orden. Gracias a ustedes también por nos acompañar una vez más acá en este análisis económico. Nos espero la próxima semana, acá en este oeste.